La ensalada perfecta, saludable, sabrosa y sin azúcar. Hola, bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada, vamos a comenzar con el pepino. Yo estoy usando uno mediano, lo lavamos muy bien, lo podemos pelar completamente o dejarle parte de la piel si lo preferimos con más fibra. Luego lo cortamos en láminas y posteriormente lo cortamos en cubos medianos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Después, seguimos con el aguacate. Vamos a utilizar uno que esté en su punto, ni muy duro ni muy blando para que tenga una textura cremosa pero firme. Lo partimos por la mitad, le quitamos el hueso, sacamos la pulpa con cuidado con una cuchara y lo cortamos en cubos medianos. El aguacate es una maravilla, es fuente de grasas saludables que ayudan a proteger nuestro corazón, aporta vitamina E, potasio y fibra. Es saciante y le da a la ensalada una cremosidad deliciosa que se siente como un abrazo en cada bocado. Ahora vamos con el cilantro fresco. Solo vamos a usar un cuarto de manojo, lo suficiente para dar un sabor intenso, pero sin opacar los demás ingredientes. Lo lavamos muy bien, lo secamos y lo picamos finamente. Seguimos con el queso campesino o panela si estás en México u otra región donde le llamen diferente. Vamos a cortar unos 225 gramos en cubitos pequeños. En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes, con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. Una vez que tengamos todos los ingredientes listos, los ponemos en un recipiente grande. Por lo tanto, agregamos el pepino, el aguacate, el cilantro fresco y el queso. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y así de fácil tenemos una ensalada fresca, natural, colorida y deliciosa. Esta ensalada la puedes disfrutar como entrada, como acompañamiento de una carne asada, pollo al horno o incluso como plato principal si estás buscando algo más liviano pero completo. Ensalada de pepino sin azúcar, receta saludable y deliciosa. Para llevar a cabo esta sabrosa y saludable receta, vamos a comenzar con la cebolla roja que le da a la ensalada ese toque crocante y un sabor que resalta todos los demás ingredientes. Vamos a pelarla y cortarla en julianas muy finitas. Si quieren, pueden dejarle unos minutos en agua fría con unas gotas de limón o vinagre para suavizar un poco su sabor si no les gusta tan fuerte. Esta cebolla no solo le da sabor, también es rica en antioxidantes y tiene propiedades antiinflamatorias, así que no solo es deliciosa, sino que también nos cuida. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Seguimos con el pepino, que debe estar bien lavadito. Y si quieren pueden dejarle la cáscara, especialmente si es un pepino combro, la cáscara tiene fibra, ayuda a la digestión. Por presentación y textura para esta receta, nosotros procedemos a retirarle su cáscara y sus semillas. Lo vamos a cortar en tiras finitas o delgaditas tipo julianas o si prefieren usando un rallador, lo rallamos en corte julianas. Lo importante es que esté bien delgado para que se mezcle fácilmente con todo. El pepino es súper refrescante, hidrata muchísimo y es perfecto para ensaladas por su sabor suave y fresco. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora viene el toque verde y aromático del cilantro fresco.
Vamos a tomar un cuarto de manojito, lo lavamos muy bien y lo picamos finamente. No exageren con la cantidad, solo lo justo para que le dé ese saborcito característico sin opacar los otros ingredientes. Ahora sí, vamos a armar nuestra ensalada. En un tazón grande vamos a incorporar el pepino, la cebolla roja y el cilantro. Luego añadimos el aderezo, para ello agregamos el jugo de un limón, 2 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizquita de sal y una pizca de pimienta negra. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo. Tenemos una ensalada espectacular, con un equilibrio perfecto entre lo ácido, lo cremoso, lo crujiente. Esta ensalada va perfecta como acompañamiento de carnes a la plancha o pollo al horno. Así que anímense a prepararla, no se van a arrepentir. Como siempre les digo, si la preparan, cuéntenme en los comentarios qué tal les quedó, si le hicieron alguna modificación o si se la comieron toda sin dejar para la foto. La ensalada más saludable y deliciosa, te encantará. Hola, mi gente hermosa de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta deliciosa preparación vamos a comenzar con la lechuga crespa. Lo primero que debemos hacer es separarla hoja por hoja y lavarla muy bien, preferiblemente con agua y un chorrito de vinagre para eliminar cualquier impureza. Ahora vamos con el tomate maduro. Vamos a escoger uno que esté firme pero bien rojito, para que tenga ese sabor dulcecito y jugoso que tanto nos gusta. Lo lavamos bien, le quitamos la parte del tallo y lo cortamos en 4 partes iguales. Luego lo cortamos en láminas delgadas. El tomate es una excelente fuente de licopeno, que es un antioxidante natural buenísimo para proteger nuestras células, además de aportar vitamina C y un sabor que combina perfecto con el resto de los ingredientes. Seguimos ahora con el pepino. Vamos a usar medio pepino, que nos aporta una frescura deliciosa y también mucha hidratación, porque está compuesto en su mayoría por agua. Si te gusta con cáscara, solo asegúrate de lavarlo muy bien. Si prefieres pelarlo, también está bien. Luego lo cortamos en rodajas finas o en medias lunas, como más te guste. Seguimos con la cebolla morada. Vamos a usar solo la mitad de una cebolla de huevo roja pequeña. Esta cebolla tiene un sabor más suave y dulce que la blanca, y además le da un color muy bonito a la ensalada. La cortamos en julianas pequeñas, y si eres de los que encuentra el sabor de la cebolla muy fuerte, un truquito es dejarla unos minutos en agua con limón antes de incorporarla a la ensalada. Esto suaviza bastante su sabor y la hace más digestiva. Y ahora el toque cremosito y especial, el aguacate. Vamos a usar medio aguacate, que esté en su punto, ni muy verde ni muy blando. Lo partimos por la mitad, le retiramos la semilla, le quitamos la cáscara con mucho cuidado y lo cortamos en cubos. Retomamos la lechuga y la escurrimos muy bien o la secamos con papel de cocina para que no quede aguada. Ya que esté bien seca, la vamos a cortar en tiras no muy delgadas, ni muy grandes ni muy pequeñas, lo justo para que se puedan comer fácil sin tener que cortarla más en el plato. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el tomate maduro, el aguacate, la cebolla roja y el pepino. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de pimienta negra molida, una pizca de sal y 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes.
Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y ya está lista nuestra ensalada, llena de colores, texturas y sabores. Es perfecta para acompañar un filete de pescado al horno, un pollo a la plancha, un arroz con verduras o incluso una tortilla de huevo. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio tan bonito que compartimos con amor. No olvides dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las recetas que preparamos con tanto cariño. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en otra receta.